Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar acerca de la centrifugación diferencial. Nuestro equipo está conformado por José Javier García Olivares, Natalie Jocelyn Espinosa Delgado, Josephine Itzel Laguna Sánchez y Abril Moreno Olvera. La centrifugadora es un instrumento utilizado en casi todos los laboratorios de investigación. El centrifugado es un procedimiento fundamental mediante el cual se utiliza una centrifugadora para separar componentes de una mezcla compleja. Al hacer girar los componentes a velocidades muy altas, dichos componentes de la mezcla quedan sujetos a la fuerza centrífuga que causa que las partículas más densas migren hacia afuera del eje de rotación y que las más livianas se acerquen al eje. Estas partículas pueden sedimentarse al fondo del tubo, lo que se conoce como sedimento o pellet, y este espécimen aislado o la solución que queda de él se llama sobrenadante y puede seguir siendo procesado o analizado. El principal componente de la centrifugadora es el rotor, la pieza que gira a gran velocidad. Los rotores pueden fijarse en una posición o la centrifugadora puede utilizar múltiples motores fijados en la parte superior que se denomina eje. En general, el rotor de la centrifugadora tiene una tapa que se atornilla suavemente para evitar que las partículas salgan volando. Muchas centrifugadoras tienen una unidad de refrigeración que permite que la temperatura interna esté controlada durante el proceso. También posee varios botones para introducir los parámetros de cada proceso que pueden incluir la duración del centrifugado, la temperatura y la magnitud del centrifugado, en términos de velocidad o fuerza. La velocidad se mide en RPM o revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto son engañosas porque no miden la velocidad del centrifugado que causa que las partículas se separen de la mezcla, sino que mide la fuerza que actúa sobre estas partículas. La fuerza que actúa sobre una partícula está relacionada con el radio del rotor, y como distintas centrifugadoras tienen distintos rotores, pueden aplicarse distintas fuerzas a igual velocidad o revoluciones por minuto. La fuerza del centrifugado también puede medirse como fuerza centrífuga relativa o FCR. La fuerza centrífuga relativa, representada generalmente como múltiplo de la aceleración gravitacional de la Tierra. La fuerza centrífuga relativa se expresa como el producto del radio del rotor y el cuadrado de la velocidad angular dividido por la aceleración gravitacional de la Tierra. La fuerza centrífuga relativa se puede relacionar con las revoluciones por minuto por una ecuación donde R es el radio de la centrifugadora medido en centímetros. Utilizar esta ecuación puede ser la diferencia entre un experimento exitoso y un experimento fallido, pero no es necesario aplicar este cálculo a cada nuevo procedimiento. Las centrifugadoras a menudo tienen nomogramas que ayudan a convertir la fuerza centrífuga relativa a revoluciones por minuto fácilmente. Utilizan la regla para conectar los radios y el valor de revoluciones por minuto determinado para obtener la fuerza centrífuga relativa. Para comenzar el centrifugado, ten en cuenta la temperatura. Si estás utilizando una centrifugadora refrigerada, querrás que la temperatura interna de la máquina llegue al valor deseado antes de comenzar a girar, o puedes encontrar otras maneras de enfriar el rotor. Inmediatamente antes de comenzar a girar, verifica que todas las tapas de los tubos estén ajustadas y aseguradas. Cuando cargas los tubos, asegúrate de que cada muestra esté compensada con otra muestra del mismo peso directamente enfrente de ella. Si solo tienes un tubo, utiliza otro que pueda actuar como compensador. Si tienes 3 tubos del mismo peso, puedes acomodarlos en triángulo para que estén los 3 a la misma distancia. Este paso es fundamental. Los rotores alcanzan velocidades muy altas y tienen mucha energía cinética. Si no están correctamente balanceados, toda la unidad puede ser expulsada y causar daños o heridas.
Una vez que el rotor y la etapa están asegurados, comienza el centrifugado y espera hasta que se logre la velocidad deseada. Si notas un problema, pide ayuda a un miembro del laboratorio con mayor experiencia. Cuando termine el proceso, debes poder ver el espécimen al fondo del tubo, el sedimento o pellet, separado del resto de la solución o sobrenadante. El sobrenadante puede ser removido por decantación, es decir, volcado, o puede ser aspirado, es decir, succionado. El espécimen purificado luego se devuelve a la solución mediante un proceso denominado resuspensión. Las repeticiones del centrifugado de células, seguida de una aspiración y una suspensión de buffer, se conoce como lavado de células. Ahora que hemos visto lo más importante del centrifugado, podemos ver algunos tipos de centrifugadoras y los procedimientos que se pueden realizar con ellas. La centrifugadora de rotor de ángulo fijo es la más común y la que más suele encontrarse en un laboratorio. Muchas centrifugadoras de mesa entran en dicha categoría. Estas máquinas, en las que los tubos están en un ángulo fijo, se utilizan en protocolos de centrifugados diferenciales. En estos procedimientos, una serie de centrifugados a distinta velocidad pueden ser utilizados para purificar especímenes biológicos como células animales. En general, estos protocolos integran varios procesos de lavado de células. En contraste con los rotores de ángulo fijo, los rotores móviles tienen sostenedores de tubos flexibles que permiten que las muestras roten hacia afuera. Estos rotores son convenientes en aplicaciones como el centrifugado de gradiente de densidad, donde las muestras biológicas migran a distintas capas de la gradiente media. Este tipo de centrifugado es conveniente para separar macromoléculas o para aislar orgánulos similares. Por último, el ultracentrifugado es el hermano mayor de todos los centrifugados de laboratorio. Puede rotar a 70.000 revoluciones por minuto, lo que lo hace útil para el aislamiento de pequeñas partículas como ADN o virus. Por la alta velocidad a la que centrifuga, se debe tener aún más cuidado de asegurar que todos los tubos estén balanceados y que el rotor y la tapa estén bien colocados. Como podemos ver, existen distintos tipos de centrifugación y aplicaciones. Ya analizamos también qué es el centrifugado y cómo funciona, además de cómo llevar a cabo un centrifugado y algunas medidas de seguridad. Ahora profundizaremos sobre un tipo de centrifugación ya antes mencionada, la centrifugación diferencial, o también conocida como centrifugación de frontera móvil. En este tipo de centrifugación, el tubo se llena con muestra y se centrifuga. El comportamiento de cada componente de la muestra depende de su forma, tamaño, densidad y, lógicamente, de las condiciones de centrifugación. En esta centrifugación se obtienen solo dos fracciones, el pellet y el sobrenadante. Una aplicación típica para este tipo de centrifugado es el fraccionamiento subcelular, es decir, la separación de los distintos componentes de la célula, principalmente de los organulos, empleando sucesivas centrifugaciones a velocidades crecientes. Al principio de este proceso se encuentra un homogenado o suspensión homogénea. Se realiza una precentrifugación y se observa en el sedimento restos de células, núcleos y el citoesqueleto. Sobre el pellet se encuentra el sobrenadante, el cual es centrifugado de nuevo, y como pellet de esta segunda centrifugación obtenemos mitocondrias, lisosomas y peroxisomas. Realizamos una penúltima centrifugación a este sobrenadante, en donde nuestro pellet resultante contiene microsomas y pequeñas vesículas. Por último, se realiza una ultracentrifugación del sobrenadante, en donde el pellet contiene la muestra de interés, ribosomas y grandes macromoléculas. En cada centrifugación realizada se aumenta el tiempo y la velocidad. En conclusión, en la centrifugación generalmente se utiliza un rotor angular. La separación de esta centrifugación está en función del tamaño, pero también del coeficiente de sedimentación S, que depende de la masa y de la forma.
Las aplicaciones de este tipo de centrifugación son variadas, pues encontramos la separación de tipos celulares, fraccionamiento subcelular o separación de orgánulos, separación de asociaciones macromoleculares, entre muchas otras. Gracias por ver este video y recuerden balancear sus tubos.